Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de la trilogía de Madagascar. La primera película fue estrenada en el año 2005 y con un presupuesto moderado de 75 millones logró ser un total éxito en taquilla, recaudando más de 532 millones, superando incluso a otras películas del estudio como Ants, Chicken Run, Shrek y Shark Tale. En el idioma original, quien hizo la voz de Alex fue el actor Ben Stiller, que quizás algunos lo recuerden de la película Zoolander. Y de hecho hay una pequeña referencia a eso, pues una de las poses que hace Alex cuando lo están fotografiando es nada menos que la famosa mirada de Derek Zoolander. En el tráiler de la película nos mostraban a uno de los monos sosteniendo una copa de martini. Sin embargo, esta escena tuvo que ser ligeramente modificada para evitar referencias al alcohol, por lo que en la película ahora el mono tendría en sus manos una taza de té. Cuando Marty se escapa del zoológico y comienza a caminar por la calle, se hace referencia a una escena de la película Fiebre de sábado por la noche, en donde también el personaje principal se queda mirando a una mujer con una vestimenta de rayas blancas y negras. En una escena, Marty le pide indicaciones a un caballo policía, y en el fondo vemos una publicidad de HP. La razón de esto es que la empresa HP es el proveedor oficial de computadoras para el estudio de DreamWorks. Cuando Alex está perdido en la isla y comienza a llamar a sus amigos, en el idioma original menciona a un tal Matt, Katie y Al. Matt, Katie, Al. Esta es una referencia a 3 presentadores estadounidenses de la NBC. Sin embargo, como en España y Latinoamérica no conocemos mucho sobre ellos, se le decidieron cambiar los nombres en el doblaje. Y aquí sí se mencionan personajes que conocemos. Burro, Fiona, Shrek. Cuando Marty llega a la isla montando una ola, suena el tema de la serie Hawaii 5-0. ¡Sí! ¡Eso es muy bien! Y de hecho en Shrek 2 también se le hizo referencia al tema. ¡Basta, Rogelio! En el idioma original, cuando Alex se molesta con su amigo Zebra, podemos notar una broma escondida en una frase. Y es que Marty reacciona diciendo esto. Oh, sugar honey iced tea. Como ven, parecen solo palabras al azar, pero si nos enfocamos nada más en la primera letra de cada palabra, vemos que forma un acrónimo para la palabra shit. Alex, al no querer estar con sus amigos, decide tener de compañía a una pelota, una referencia a la película El Náufrago, protagonizada por Tom Hanks. A la cinta no le fue muy bien en crítica, teniendo un porcentaje de aprobación bastante bajo en comparación con otras películas del estudio, pero eso no importó mucho, después de todo le fue increíble en taquilla, así que por supuesto DreamWorks no dudaría en hacer una segunda parte. La secuela se estrenó en el 2008 y contaría con un presupuesto elevado de 150 millones, ya que el estudio estaba seguro de que sí valdría la pena. Y tuvieron razón, pues recaudó más de 600 millones de dólares. La segunda película comienza con Alex de pequeño, en donde vemos cómo fue que este llegó a Nueva York, y vemos algo curioso, y es que las torres gemelas originales están presentes. Recordemos que estas fueron destruidas en el atentado del 2001. Sin embargo, como esto se trata de un flashback y está ambientado muchos años antes, los creadores decidieron incluir y homenajear a las torres. La dirección de estas películas estuvo a cargo de Eric Darnell y Tom McGrath. Eric fue el director de Ants y Tom pasaría a dirigir Megamente y Un jefe en pañales. La marca de nacimiento de la familia de Alex tiene la forma del continente de África, y a un lado vemos lo que sería la isla de Madagascar. Dicha marca no estuvo presente en la primera película, ya que los creadores aún no habían planeado de qué se tratarían sus futuras entregas. Me gustan grandes, me gustan gordas. Uno de los personajes más populares de esta secuela fue sin duda Moto Moto. Este nombre en suajili significa hot hot, que podríamos traducir como caliente o sexy. Gran parte de los pasos de baile que hace Alex cuando se encuentra en la arena de batalla están basados en los de la película Amor sin barreras.
En otras películas de DreamWorks se le han hecho referencias a Madagascar. Por ejemplo, en Lo que el agua se llevó se puede ver un muñeco de Alex. En Monstruos vs Aliens vemos en una pantalla un clip de la segunda película. Y en Turbo aparece un periódico en donde vemos a Mason y Phil, los chimpancés de Madagascar. En el año 2006, Disney lanzó una película llamada Vida Salvaje, la cual fue considerada por muchos como un plagio de Madagascar, aunque lo cierto es que ambas películas se estaban produciendo al mismo tiempo, solo que DreamWorks apresuró su trabajo y logró lanzar la película antes que Disney. De manera curiosa, cuando se lanzó Madagascar 2, esta fue acusada de robarse algunos elementos de la trama del Rey León. Con tan solo unos segundos en pantalla, la viejita de la primera película logró tener mucha popularidad, por lo que decidieron que ella regresara y que en cierto modo resultara ser la villana de esta secuela. Para salvar a Alex y su padre, varios chimpancés unen sus brazos, referenciando a los clásicos monos de juguete de Battle of Monkeys. La tercera cinta fue estrenada en el año 2012 y logró ganar más de 740 millones, siendo la cuarta película que más ha recaudado del estudio, solo siendo superada por las secuelas de Shrek. Comenzando la cinta, cuando los pingüinos están despegando, estos activan la hipervelocidad, dejando un rastro de luz, parodiando así a la franquicia de Star Trek. Luego, cuando Alex entra al casino por el techo, hacen referencia a Misión Imposible. Cuando nos presentan a la Capitana Dubois saliendo de la explosión, vemos que su silueta se asemeja a un demonio, teniendo cuernos y cola. Además, vemos una matrícula cuyo significado oculto es Belzebub. Cuando los simios le disparan bananas a la Capitana Dubois, esta las pica por la mitad, referenciando a lo que hizo Deadpool en su aparición en X-Men Origins. Y por supuesto, también hacen parodia a Matrix. El nombre del circo con el que se encuentran los animales proviene de la ciudad de Zaragoza, situada al noreste de España. Cuando los animales consiguen que el circo logre ir a Nueva York, el promotor estadounidense les muestra el contrato, y allí vemos de fecha junio del 2012, la misma fecha en la que la película fue estrenada. En la tercera cinta también le hacen publicidad a HP, solo que ahora es en forma de diálogo, y ocurre justo después de que Dubois imprime la noticia sobre Alex. ¿Ese fue el sonido de mi impresora HP imprimiendo? Originalmente, el Rey Julian y los pingüinos no serían personajes tan importantes dentro de la franquicia. Sin embargo, fue tanta su popularidad en la primera cinta que decidieron hacerlos cada vez más relevantes. Hasta tuvieron su propia serie y posteriormente su propia película. A lo largo de los años, DreamWorks nos ha venido entregando varias franquicias exitosas. Tenemos la de Shrek, que comenzó bastante bien pero que luego fue decayendo. Tenemos la de Kung Fu Panda, que se mantuvo bien y estable. Tenemos la de Cómo entrenar a tu dragón, que sería la que mejores críticas ha tenido. Y tenemos la de Madagascar, que a pesar de haber tenido un mal comienzo, según los críticos, ha ido mejorando con cada secuela. Se suponía que en el 2018 se estrenaría una cuarta entrega, pero debido a que el estudio hizo algunas reestructuraciones, varios proyectos tuvieron que ser cancelados o pospuestos. Y es que actualmente el plan de DreamWorks es estrenar 2 películas al año. En el 2019 estrenaron Cómo entrenar a tu dragón 3 y Abominable, y en el 2020 estrenarán la secuela de Los Trolls y la secuela de The Croods. El punto es que, por lo que parece, Madagascar 4 no llegará en un futuro cercano. Lo que sí llegará será una serie animada ambientada durante la infancia de los personajes, que no es lo que los fanáticos esperaban, pero bueno, ¿qué piensas tú? ¿Te gustaría una cuarta entrega? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Carmaris Mendoza, Jimena Esperanza, María Gabriela y Herme Android. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.